Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Y un tema fundamental, un tema muy importante para el organismo de investigación judicial es la parte de prevención, la prevención de la comisión de algunos delitos y sobre todo algunos delitos que son muy violentos, ¿verdad? Como el tema que en su momento se ha tratado de abordar o que vamos a tratar de abordar el día de hoy en relación con los asaltos a viviendas. Eh, es una situación bastante crítica y aquí lo que priva es la vida y la integridad de las personas. Entonces, algo importante en esto es, y son recomendaciones que se han estado realizando, es primero tener mucho cuidado al ingreso a nuestras viviendas, tratando tratando dentro de lo posible, que ver o tener un control del entorno en relación de que puedan estar siendo seguidos o esperados por algunos delincuentes que ya conozcan alguna rutina de parte nuestra y que estén esperando para en algún momento introducirse a nuestras viviendas aprovechando la apertura de la puerta, del portón de nuestros vehículos y demás para introducir vehículos a las cocheras y que algunas veces son aprovechados por los delincuentes. Entonces, eso sería, digamos, una de las situaciones que eventualmente podrían estar sucediendo. Ahora bien, si ya somos víctimas de un delito tan feo como este, es importante tomar en cuenta que no ofrecer resistencia para evitar la violencia de estos sujetos, ¿verdad? Entonces, facilitar las cosas para que todo transcurra rápidamente, entre menos resistencia y demás, entonces más rápidamente para evitar poner en riesgo la vida de las personas. En muchos de estos casos, o algunos de estos casos, cuando ya pasa a algo más, donde ya hay resistencia, donde ya hay algún tipo de amenaza contra el control que tienen estos delincuentes, entonces termina en algún tipo de lesión o inclusive a la muerte de alguna persona. Entonces hay que tratar de evitar llegar a este tipo de extremos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué recomendamos nosotros en relación con ya el delito cometido? Ya se fueron los delincuentes y demás. Para nosotros es muy importante, y así lo dicta la doctrina en relación con el procesamiento del sitio de suceso, es la necesidad de preservar ese lugar para la búsqueda del rastro, ¿verdad? Hay un principio que se llama el principio de intercambio de partículas, en el cual los delincuentes interactúan con diferentes objetos y cabe la posibilidad de que dejen algún tipo de rastro, de acuerdo al tipo de eh, manipulación que le hayan hecho a algunos objetos o demás y por donde hayan estado transitando. Este tipo de cosas son importantes para nosotros. Si en algún lugar también realizaron algún tipo de forzadura, aplicaron alguna fuerza, quebraron alguna ventana, forzaron alguna puerta y demás, para nosotros también es importante esa área inmediata alrededor de eso, de esa forzadura, para tratar de encontrar algún elemento de transferencia. Tratar de ver cómo
las personas que son objeto o víctimas de estos delincuentes, entonces interponer la denuncia lo antes posible. Hay otros delitos, ¿verdad? Que tienen que ver también con la posibilidad de que algún local comercial, que algún tipo de edificación también sea parte del objetivo de los delincuentes. La situación sería muy similar. Tratar de evitar que las personas, los clientes y demás anden o transiten por los espacios donde estuvieron los delincuentes, dado que esto podría ir en perjuicio de algún elemento que hayan dejado estos sujetos y que pueda ser de ayuda para la investigación y que a la vez sea un elemento identificatorio. Otro, y el más gravoso, ¿verdad? Es el homicidio, ¿verdad? El homicidio, ya sea en una edificación, en vía pública o dentro de un vehículo, para nosotros es muy, muy importante evitar la manipulación innecesaria. Evidentemente, hay cosas que son prioridad. La vida es prioridad. Si hay que alterar alguna situación, alguna cosa dentro de esos sitios de suceso por salvaguardar la vida de algunas de las personas que resultaran heridas, eso es prioridad y es completamente lógico, ¿verdad? Completamente lógico. Aquí en muchos de nuestros compañeros de estos primeros respondedores, como Cruz Roja, como bomberos, así como compañeros de Fuerza Pública, y ahora estamos también muy en contacto con las diferentes policías municipales que se están creando. La idea de esto es que si en algún momento deben hacer algún cambio, alguna manipulación, sea de forma consciente. Es decir, si tengo que hacer alguna modificación, que primero que sea informado y luego que tengan presente, ojalá, cómo se encontraba en ese primer momento. Siempre esto con la intención de que la recolección de información sea lo suficiente para crear hipótesis que se acerquen lo más posible a la realidad de lo que sucedió en ese lugar. Es parte importante de lo que nosotros hacemos. Mucho va a depender del origen o de la naturaleza del material sensible significativo que podríamos nosotros estar buscando en los lugares de los hechos, en el sitio de suceso o escenario del crimen. Mucho va a depender de eso. Les cuento que, por ejemplo, nos dice en la parte teórica Edmund Lockhart que el tiempo que pasa, la verdad que huye. Y es que, por ejemplo, hay algunos indicios que se van deteriorando con el tiempo. Esto lo que nos indica es que el lugar de los hechos o el sitio de suceso es un lugar, es un recinto o es dinámico, es decir, está en constante cambio. Esto aplica para todo tipo de indicios y esos cambios podrían venir objeto de una mala manipulación, del desconocimiento acerca de algunas situaciones, de una inadecuada manipulación o protección del lugar de los hechos y que viene en deterioro del logro, del levantamiento de algunos elementos constituyentes de ese lugar de los hechos y que para nosotros es de suma importancia. Eso así en términos generales, la protección del lugar de los hechos podría eventualmente no solamente ser una misión que tenemos todos aquellos primeros respondedores, sino también aquellas personas que son objeto de la comisión de un delito.
Entonces, para nosotros es importante que ellos conozcan uno de los elementos más inmediatos es la comunicación, dar aviso, por ejemplo, al 911, dar aviso a Fuerza Pública, poner la denuncia, todos estos elementos para, dentro de lo posible, dar una respuesta lo antes que se pueda para evitar la pérdida de algunos elementos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna situación, algo que les pueda adicionar. Ok, entonces ingresamos al periodo de consultas. Alejandra puede hacer su consulta. Alejandra Portugués de La Teja. Hola, don Ernesto, mucho gusto. Es Alejandra Portugués de La Teja. Don Ernesto, usted dice que un homicidio es pues lo más grave que podría ocurrir en un asalto a vivienda o comercio, pero hemos visto casos que también se dan violaciones, quizás violan a la esposa, a la hija, bueno, es lo que más escucha uno, ¿verdad? No de hombre contra hombre, pero ¿qué hacer en ese caso? Porque no es un homicidio, pero también es un daño bastante grande. ¿Cómo evitar eso o qué decir? O no sé si se puede evitar de alguna forma. Gracias. Sí, qué difícil, ¿verdad? Definitivamente, vamos a ver, lo que hay que tratar de hacer y estos efectos preventivos, esta valoración de ese riesgo es evidente, ¿verdad? La idea de todas estas acciones que estamos haciendo junto con el Ministerio de Seguridad Pública, con las policías municipales y demás, es tratar de no llegar a estos extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las situaciones se pueden salir de control, tal y como usted lo está indicando. Algunos de los efectos violentos de este tipo de situaciones es el caso de la violación, ¿verdad? Que se nos ha dado con una reiteración poco deseada, ¿verdad? Sin embargo, es tratar de prevenir la organización de las comunidades, es sumamente necesario estar reportando vehículos sospechosos y demás. Dentro de lo posible, evitar la confrontación. Muchos de estos sujetos van ya con una predisposición a situaciones violentas, ¿verdad? Ya podrían estar mezclados asuntos de alcohol y drogas en este tipo de situaciones, ya personas con algún tipo de nivel psicológico que se sale de los estándares, ¿verdad? Y provocan este tipo de delitos que definitivamente son gravosos, dejan muchas secuelas en las víctimas, en las familias, etcétera. Y la idea es evitar dentro de lo posible, llegar a tener ese tipo de situaciones o enfrentamientos. No sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero la calma es lo que se les recomienda, evitar la confrontación. Es preocupante y muy, hay muy poco que hacer, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? La ayuda de las familias es y de las comunidades es lo más importante en esto. Si hay otra pregunta. ¿Tienen alguna otra consulta? Perdón, Cinita, ¿a qué se debe? No sé si lo han determinado, que ha habido una baja en asaltos. Estaba viendo las estadísticas que Cini nos pasó entre el 2020 y 2021. No sé si la pandemia, el hecho de que muchas personas ya están en casa por teletrabajo, también ha sido una razón para que hayan menos asaltos en viviendas. ¿Y cómo va el panorama en estos casi 2 meses del 2022?
Ale, es que el asunto es que don Ernesto nos está ayudando ya con el tema de qué hacer, cómo cuidar una escena. Esa otra parte la tienen los compañeros de robos a vivienda. Entonces, si Ah, ok, gusta, me lo han escrito y yo se los hago llegar a ellos. Si quiere ok, hacerle otra ok. cosa. Ernesto. Por mí está bien. Muchas gracias a los dos. Con mucho gusto para saber. ¿Alguno otro tiene consultas? Joel. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, entonces finalizamos acá. Y muchísimas gracias a don Ernesto por su participación y al resto de los compañeros. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, sí, misión, Ernesto.